Mujeres en programación con Omega Op. De nuevo, buenos días. Bienvenidas a sesión 2 de nuestro curso de Matemáticas y Programación, series. Y entonces nuestro problema dice que Samuel acaba de aprender en la escuela cuáles son los números pares y cuáles son los números impares, por lo cual decide escribir un programa que le diga el enésimo número par y el enésimo número impar. Y la pregunta es si podemos escribir un programa que haga lo mismo que el programa de Samuel. Nos van a dar un entero n y de salida tenemos que entregar dos enteros igual, el par y el impar. ¿Ok? Por ejemplo, si n es 5, nuestro programa debe de escribir 10 y 9. Si n es 10.234, nuestro programa debe de escribir 20.468 y 20.467. ¿Ok? Entonces, antes de escribir código, vamos a ver un poquito, nada más, si se acuerdan, quiénes son los números pares. Entonces, tenemos los números pares, son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente, ¿no? Y los números impares son 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo del problema nos decían, tenemos el N5, entonces necesitamos el quinto par. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo, cuando nos dicen N es igual a 5, quiere decir que necesitamos el quinto par. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, el quinto par, y el quinto impar, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Y por eso la respuesta del problema fue 10, que es el quinto par, espacio 9, que es el quinto impar. ¿A quién se le ocurre alguna forma en la que podamos escribir o alguna fórmula para escribir nuestros números pares y nuestros números impares que podamos usar en nuestro problema, en nuestra solución? Entonces, si sabemos que los números pares son divisibles entre 2, ¿cómo se les ocurre que podemos escribir una fórmula para los pares? Muy bien, Alejandra nos dice que 2n nos daría el par y 2n menos 1 nos daría el impar. Vamos a probar, por ejemplo, en nuestro ejemplo que nos decían 5, 2n, en el ejemplo 2 por 5 nos da 10 y 2 por 5 menos 1 nos da 9. ¿Sale? Muy bien. Entonces, fíjense, para resolver nuestro problema tenemos dos opciones. Podríamos generar la lista de pares e impares y fijarnos de esa lista cuál es el elemento que estamos buscando, o si tenemos una fórmula que nos dice cómo calcular lo que estamos buscando, pues esto va a ser mucho más eficiente porque le vamos a decir directo a la computadora cómo calcular nuestro elemento. ¿Sale? Entonces, ¿qué les parece si vamos ahora a Omega Op a escribir nuestra solución? Entonces, fíjense, ya con nuestro template, ya pusimos todo lo que vamos a usar. Vamos a leer nuestra variable n, porque eso es lo que nos da de entrada. Más bien aquí declaramos nuestra variable, es un entero, la leemos y aquí vamos a escribir nuestro código de la solución. Entonces, yo digo, quedamos con nuestra fórmula, era el par iba a ser 2 por n y el impar iba a ser 2 por n menos 1. Entonces, ¿qué les parece? En nuestro template nombramos A al par y B al impar. Entonces vamos a declararlo. Int A. Y A dijimos que iba a ser 2 por n, punto y coma. Y nuestro B iba a ser 2
por n, o podría ser, bueno, iba a escribir a menos 1. ¿Ok? Imprimimos a y b. Y creo que en este problema eso es todo. Y vamos a probar. Ok, nos dice que en nuestro primer caso de prueba, cuando n era 5, esperaba 19 y nosotros imprimimos 19. Y en el caso 2, imprimimos el resultado correcto. Ok, entonces vamos a enviar nuestro código. Voy a enviar, a ver qué nos dice. Dice, muy bien. Ya tenemos nuestro primer problema resuelto. Ok, entonces les quería decir, como es un curso también de matemáticas, pues les quería decir los nombres de las cosas que estamos usando. Entonces el concepto matemático que estamos usando aquí se llama sucesión numérica. ¿Qué es una sucesión numérica? Una sucesión numérica es un conjunto ordenado de números. Cada uno de ellos es denominado término, también se le puede llamar elemento o miembro de la sucesión. El número de elementos que tenemos en nuestra sucesión se le llama la longitud de nuestra sucesión. Podría ser una sucesión infinita, pero por ejemplo, usamos la sucesión, si me fijo en la sucesión 2, 4, 6, 8, 10, 12, eso es una sucesión. De hecho, le podemos decir, es una sucesión de números pares. Tiene longitud 6 porque tenemos 6 elementos. Y, por ejemplo, el elemento 10 es el quinto elemento de nuestra sucesión. Aquí tenemos, esto también es una sucesión, es la sucesión de números impares. Y, por ejemplo, escribimos 3, 6, 9 elementos de nuestra sucesión. Y 1 es el primer elemento, 3 es el segundo y así sucesivamente. Hay muchísimas sucesiones que usamos en la vida diaria. Por ejemplo, si me fijo en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente, decimos que esta es la sucesión de números. Ok, muy bien. Entonces hay un montonal de sucesiones. Otra cosa, pues yo podría tener una sucesión random, ¿ok? No necesariamente tengo que tener una fórmula para construir nuestra sucesión, ¿ok? Podría ser una sucesión de números aleatorios. Y cuando tengo una sucesión de números aleatorios, pues en la computadora pues no hay otra más que o leerla toda o sí, tienes que recorrer toda la sucesión. Pero el chiste es cuando tenemos sucesiones así, que tenemos una fórmula para construirlas, pues es mejor aprovechar. En nuestros programas se hacen mucho más eficientes. Por ejemplo, este problema era mucho más eficiente usar la fórmula que ir construyendo la sucesión uno por uno, nuestros elementos. ¿Ok? Y nada más les quería decir que en programación, pues una sucesión numérica se puede, en Python es como una lista de números y en C++ es como un vector, ¿no? No siempre vamos a contar con una fórmula, pero si contamos con una fórmula es más fácil usar la fórmula que ir recorriendo la lista uno por uno. ¿Sale? Ok, entonces vamos al siguiente problema, que se llama sumando números consecutivos. Nos dice que a Pepito le gusta sumar números consecutivos. Esta vez sumará 5 números, x, x más 1, x más 2, x más 3 y x más 4, ¿no? Le gustan los números consecutivos y entonces x, x más 1, x más 2, x más 3 y x más 4 son consecutivos. Dada la suma de los
5 números, deberás ayudarle a identificar el número del medio, es decir, el de la tercera posición, el X más 1. Y en nuestra entrada nos van a dar un número A, que es la suma de estos 5 números, y nosotros debemos de imprimir el número que está aquí en medio. ¿Sale? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, nos dieron de salida, digo, de entrada 15, o sea, nos dan A es, vamos a cambiar mi teclado otra vez. A es 15, y entonces el problema nos dice que tenemos que encontrar, va a haber 5 números, va a ser X, el siguiente va a ser X más 1, luego X más 2, X más 3, X más 4, esos son 5 números. Cuando él los suma, vamos a sumarlos, cuando él los suma, le da 15. ¿Sale? Eso nos dice el problema y nosotros debemos de decir quién es X más 2, ¿ok? Y entonces fíjense, él dice que la salida es 3 porque cuando suma 1, si la salida es 3, quiere decir que sumó 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y le dio 15, que sí es cierto, ¿no? Entonces la salida es 3. Porque estos son los 5 números consecutivos que sumó y le dio 15. ¿Ok? Les puse, otra salida. Nos dio de entrada 265 y de salida dio 53. Entonces, si conozco la salida, es fácil ver quiénes son los números que sumó, porque tiene... 53 es el del medio, entonces para acá tenemos 2 números, a la derecha ponemos 2 números y a la izquierda tenemos que poner 2 números también. Y resulta que si sumamos esto nos da 50 por 5 es 250 más 15, 265, ¿ok? Sí da 265, ¿ok? Entonces si conocemos la salida está fácil saber qué números vamos a sumar. Si nada más nos dan la entrada, que ese es nuestro trabajo, resolver, encontrar X más 2, si sabemos quién es A. Yo sé quién es A, ¿qué más sé? Sé que cuando sumo X más 1 más X más 2 más X más 3 más X más 4, esto me tiene que dar A. Y estamos buscando X más 3, ¿sale? Por el patrón creo que A es igual a 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 X más, pues nos falta sumar el 1, 2, 3, 4. Ajá, muy bien, más 10 nos va a dar A. Y acuérdense, nosotros estamos buscando X más 2, de hecho, X más 2, ¿ok? Podemos encontrar X y luego sumarle 2, o podríamos encontrar directo X más 2 de aquí, pero como quieran. ¿Qué quieren? ¿Encontrar X o encontrar directo X más 2? Yo creo que es más tal vez práctico o que se puede usar después si encontramos X y ya eso pues después le dices o sea, que le sume, ¿no? Para que pues, aunque te dijeran, pues ahora no sé, súmale 3, ahora súmale 4, o sea, que eso lo puedas alterar. Vamos a despejarla, ¿no? Entonces X sería, a la A le tengo que restar 10. Bueno, eso me daría 5X. Y luego, el 5 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Entre 5. Ok, entonces nuestra fórmula quedó que X es A menos 10. Ahí, A menos 10 entre 5. Muy bien. Y entonces a nuestro programa, ya sabemos quién es X, y entonces nuestra respuesta en el problema, ¿cuál sería la fórmula? Nosotros tendríamos que hacer, en realidad estamos buscando X más 2, ¿verdad?
Entonces, tenemos que calcular Pues ahí tendría que ser A menos 10 sobre 5 menos 2. más 2, ¿no? O sea, ya esto nos dio la X, pero en nuestro programa nosotros queremos calcular el del medio, que es X más 2, ¿no? Entonces, ya sé cuánto vale X, ya nada más le sumo 2. Sí. Ok, vamos a programar esto. Solo una pregunta. ¿El más 2 lo tendríamos que considerar como de los dos lados? O sea, por esto de esta serie. No, o sea, lo que yo te digo, o sea, el problema nos pide calcular esto, ¿no? Sí, ya con Lo que nos el más pide. 2. Ajá, y esta es la fórmula que vamos a usar. En realidad lo que vamos a programar es esto. Ah, ok. Súper. ¿Ok? Entonces leemos A. Acuérdense, A es el número, es la suma de los 5 números y nosotros queremos imprimir X más 2. Entonces quedamos, voy a poner int B, que es el que va a ser nuestra respuesta. Bueno, lo vamos a calcular de una vez. Entonces quedamos que B, ¿cuál era nuestra solución? Iba a ser A menos 10 entre 5 más 2. ¿Qué les parece? ¿Lo escribimos en un solo renglón o podemos hacer A menos 10? Lo voy a poner por pasos. B es A menos 10. Ok, eso sigue siendo entero. A es entero. Si le restamos un entero, va a seguir siendo entero. Entonces, lo que tiene B lo tengo que dividir entre 5. Y al B le tenemos que sumar lo que me dio, le tengo que sumar 2. Podemos poner así, más igual a 2. Y ya, imprimimos nuestro resultado. Creo que sí. Ok. Vamos a checar nuestros casos. El último, que ya ese ya no lo checamos, pero 630, el resultado era 226, y sí nos dio. El que sí checamos, 265, sí nos dio 53. Y con 15 nos dio 10. Muy bien. Vamos a enviarlo. Muy bien. Muy bien. Les platico por mientras, pues, qué concepto estamos usando. Estamos usando el concepto de serie. ¿Qué es una serie? Una serie en matemáticas es como la generalización de suma. ¿Ok? Entonces, acuérdense, el primer término que vimos fue sucesión. Una sucesión era una lista de números ordenadas. Una serie es, ahora voy a tomar mi sucesión y la voy a sumar. Entonces, esa suma se llama serie. Y por lo general la escribimos con este símbolo que se llama sigma, o el signo de sumatoria. Y, por ejemplo, si me dicen que tengo la suma, esto sería la suma desde i igual a 1 hasta 5 de 2i. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy haciendo? Quiere decir, voy a recorrer los números empezando en 1 hasta 5 y lo que esté aquí me va a decir la fórmula de lo que voy a sumar. Entonces, cuando i es 1, 2 por 1 me da 2. Cuando i, ahora me voy al siguiente, es como si fuera un for. Me voy al siguiente, cuando i es 2, 2 por 2 es 4. Entonces voy a sumar 4. Luego me voy al siguiente, 2 por 3 es 6. 2 por 4 es 8 y 2 por 5 es 10 y ya ahí terminé porque mi suma dice que tengo que terminar en cuando la i llega a 5. ¿Sale? En programación es fácil verlo porque es muy parecido a un for. Tengo un for y lo que estoy haciendo en cada paso es sumar algo. ¿Ok? ¿Qué otras series conocen ustedes? En cualquier
operación como de calculadora, ¿no? O sea, que tiene que guardar, digamos, como alguna operación para poder hacer otra. Sí, nada más que la operación que estamos haciendo aquí es suma. Con una serie siempre es suma. Siempre guardas el resultado y a ese resultado le vas a sumar algo más. Y luego a lo que te dé le vas a sumar algo más. ¿Ok? También hay un símbolo para cuando hacemos esto con multiplicaciones. ¿Ok? Pero hoy nada más nos vamos a centrar en sumas. ¿Sale? Por ejemplo, la que hicimos en nuestro programa, teníamos una serie que iba a sumar, de hecho empezaba en 0, y iba a sumar 5 términos. Como empiezo en 0, tengo que terminar en 4, y fíjense, tomaba una X que no sé quién es, y le sumaba la Y. Fíjense por qué digo que esta es la serie que estábamos usando en nuestro problema. Fíjense, cuando Y es 0, me queda X más 0 es X. Luego, cuando X es 1, cuando Y es 1, me queda Y más 1. Luego, cuando Y es 2, me queda X más 2. Y cuando la Y es 3, me queda X más 3. Y cuando la Y es 4, me queda X más 4. Y hasta ahí terminábamos. ¿Ok? El número que empezamos aquí abajo puede ser cualquiera, puede ser 0, puede ser 1, puede tener series en las que quiera empezar más bien en el segundo término o así, pero por lo general empezamos en 1. ¿Sale? ¿Qué más puedo sumar? Puedo sumar desde 1 hasta 8. ¿Qué pasa si pongo 1? ¿Qué estoy sumando aquí? El 0 y pues el que sigue, o sea, 0 más 1. Estoy sumando, fíjense, esto de aquí me dice lo que voy a sumar. Entonces me dice, cuando Y es 1, vas a sumar 1. 1. Ajá. Cuando Y es 2, voy a sumar 1. Cuando Y es 3, 1. Y así. Ay. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Voy a hacer 2, 4, 6, 7, 8. Ajá. Y nos da 8, ¿no? Es como este símbolo nada más es como una forma resumida de escribir la suma. ¿Ok? Porque si quiero sumar, pues fíjense aquí que quería sumar todos estos números, pues me queda muy largo y así me queda más compacto. Es lo que les decía en programación, pueden pensar una serie como un for. Por ejemplo, si tengo la serie que usamos, la suma desde i igual a 1 hasta 5 de 2i, en Python lo escribiría como quiero un for y le tengo que decir en qué rango. Aquí tengo que hacerlo desde 1 hasta 6. Nada más acuérdense, en Python hay que tener cuidado que el rango termina en el número anterior, ¿no? Entonces va a terminar en 5. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Tengo que empezar una suma. Mi suma va a ser 0. Y aquí en cada paso, a mi suma le voy a sumar, pues que le voy a sumar el 2 por i, ¿no? Entonces cuando i es 1, hace 2 por 1 y se lo suma, me va a dar 2. Cuando i es 2, le va a sumar 4 y así sucesivamente, que es ay, no la puse, aquí está, es esta que tenemos aquí, ¿no? Y en C, ¿cómo se vería? Tengo que hacer suma igual a 0 y pues muy parecido, ¿no? Es for, empiezo la i en 1 hasta que i sea menor o igual que 5. ¿Cómo voy a ir aumentando mi i? Lo voy a ir aumentando de 1 por 1. Cada vez que entra a mi for, le tengo que sumar 2 por el valor que va de i. ¿Sale? Ok. Entonces, este lenguaje de matemáticas es como esto en programación. Ok. Entonces, vamos al siguiente problema. Este se llama pirámides de Lego. Y dice que una de las actividades favoritas de Oliver es hacer construcciones con Lego. Esta mañana se levantó con la idea de construir pirámides y quiere utilizar solo Legos cuadrados de 2 por 2.
En casa de Oliver se tiene la regla que solo se puede mover del mueble de juguetes al área de juego la cantidad exacta de juguetes que van a utilizar. Entonces, si Oliver sabe lo alto que quiere su pirámide, ayúdale a encontrar cuántos Legos necesita. ¿Okay? Nos van a dar un entero n que nos indique la altura de la pirámide y nosotros tenemos que decirle de salida un entero L que indique la cantidad de Legos que necesita para construir su pirámide. Por ejemplo, en la foto se ve que hizo una pirámide de tamaño 4 y nosotros tendríamos que decirle que necesita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Legos. Entonces, a ver, vamos a jugar un poquito como si fuéramos Oliver. Entonces, vamos a construir una pirámide de tamaño 1 nada más. ¿Ok? ¿Cuántos Legos pusimos en el nivel? Cuando tienen nada más tamaño 1, pues nada más pusimos un Lego, pusimos este Lego rojo. Y pues, ¿cuántos Legos tenemos en total? 1 nada más, ¿verdad? Vamos a hacerla de un nivel más. Entonces voy a poner 1. Entonces nuestra pirámide ya es de 2 niveles. ¿Cuántos Legos pusimos en el nuevo nivel? Pusimos 2 azules, ¿no? ¿Y cuántos Legos tenemos en total? ¿Cómo calculamos cuántos Legos tenemos en total? Serían 3. Muy bien. Vamos a ponerle un nivel más. Ok. Y entonces, ¿cuántos Legos pusimos para construir este nivel? 3 verdes, ¿verdad? Y en total, ¿qué quedamos? Que tengo que sumar, pues lo que ya llevaba, que era 1 más 2, y le tengo que sumar 3, me va a dar 6. Y así puedo continuar, ¿no? En el siguiente nivel voy a poner 4. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que tomar, pues, pero déjenlo, quiero escribir así. Que va a ser 3. Este fue 1 más 2 más 3, que va a ser 6. Este fue, que va a ser 10. En el siguiente nivel, ya nada más hice Legos para construir 5 niveles. Fíjense, 3, 4, 5. Entonces voy a poner 5 Legos. Y pues como tengo que sumar todos los niveles, tengo que sumar todos estos números, ¿no? Entonces, en general, fíjense, el nivel 6. ¿Qué notamos? ¿Qué patrón tenemos? Voy a tener 6 y aquí que voy a sumar. Y fíjense, ya no me cabe, ¿eh? Entonces vamos a tratar de escribirlo con nuestro signo de sumatoria. Entonces aquí sería 7. Vamos a ver qué tendría que sumar. Tendría que sumar desde 1 hasta 7. ¿Y qué sumo? ¿Qué es lo que sumo? Ajá, de los números naturales, ¿no? Entonces aquí lo que pondría sería i, porque cuando i es 1 me va a quedar 1, luego cuando i es 2 me va a quedar 2, cuando i es 3 me va a quedar 3 y así sucesivamente, ¿no? Si tengo 8 niveles, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo único que va a cambiar aquí es que, esto es 8, en vez de sumar hasta 8, digo, hasta 7, voy a sumar hasta 8 y así, ¿no? Aquí voy a sumar hasta 9 y en 10 voy a sumar hasta 10. ¿De acuerdo? Al escribir esto, pues ahí ya tengo una solución porque dijimos que cualquier sumatoria, pues la puedo escribir con este código, lo puedo escribir con un for, ¿ok? Entonces, eso ya me daría una solución a nuestro problema, pero pues quiero encontrar una solución más rápida, ¿ok? Entonces, antes de escribir el código, vamos a ver qué podríamos hacer para encontrar una solución más rápida, ¿ok? ¿Sí están de acuerdo? O sea, si ya tengo el for, o sea, si ya tengo esto de la suma, pues ya sé cómo construir mi for para que me dé el resultado, pero yo quiero hacer más eficiente mi solución. Entonces vamos a ver cómo podemos encontrar una fórmula para que nuestra solución sea más rápida. Entonces fíjense, ¿qué vamos a hacer? Entonces Gauss encontró una forma de hacer esta suma súper rápido. ¿Qué fue lo que él hizo? Vamos a suponer que quiero sumar los números del 1 al 10.
Y entonces lo que yo estoy buscando es cuánto vale esta S, cuánto vale la suma. Aquí en nuestra tablita, ya Desmond nos hizo las cuentas y nos dijo que era 55. Pero vamos a ver si es cierto. Entonces fíjense lo que se le ocurrió a él. Se le ocurrió tomar la misma suma, pero escribirla en orden inverso. Y la puso así. ¿Ok? ¿Notan algo? ¿Por qué creen que se le ocurrió hacer esto? Vamos a fijarnos nada más. Las sumas se repiten en los extremos. A ver, vamos a ver. En los extremos, vamos a ver lo que dice Vianney. Voy a fijar en estos dos números. Ok, fíjense. ¿Cuánto nos da si yo sumo 1 más 10? 11. 11, ¿ok? Y pues sí, Vianney notó que aquí pues también nos da 11, ¿sale? En realidad en todos, ¿no? O sea, si sumamos 9 y 2, 8 y 3, 7 y 4, bueno, los que siguen. Efectivamente, fíjense, si sumo 2 y 9, también nos da 11, ¿no? 3 y 8 también nos da 11. Todos nos dan 11. Entonces voy a poner 11. ¿Y cuántas veces tengo el 11? Tengo aquí con el 5 y el 6 y el 5, el 7 y el 4, el 8 y el 3. En todos tengo 11. ¿Sale? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando todos estos números y todos estos números y los estoy sumando, ¿no? Hice 1 más 10 me dio 11, 2 más 9 me dio 11, 3 más 8 me dio 11. Estoy sumando todos estos números y sabemos que la primera suma me da S y la segunda suma me da lo mismo. Acuérdense, la S es lo que yo estoy buscando. Me parece un 5. Es una S. Es así, déjenme escribirlo con esto. Entonces, aquí nos da 2 veces la suma. ¿Sale? Ok. Fíjense, ¿cuántas veces tendría que sumar el 11? 10 veces. ¿Ok? Entonces, ¿conocen una forma fácil de sumar 11? Bueno, de calcular cuánto es la suma de 10 onces. Tenemos 11 y lo voy a sumar 10 veces, pero acuérdense, sumar 11 10 veces es lo mismo que multiplicar 11 por 10, ¿no? Eso nos daría, es lo mismo que sumar 10 onces. Entonces, toda esta suma, 11 más 11 más 11, 10 veces, en realidad es 10 por 11, y eso dijimos que era nuestra suma que estábamos buscando. Era 2 por S, ¿sale? Y entonces, si yo lo que estoy buscando es S, ¿cómo encontramos S? Sería 10 por 11 sobre 2, ¿no? Ajá, nada más divido entre 2, ¿sale? Y eso nos daría la suma. En la lámina pasada dijimos que eso era 55. Vamos a ver si es cierto. Entonces nos queda 10 por 11 es 111. Digo 110. Entre 2 es efectivamente 55. ¿Sale? Entonces haciendo esto nos quedó nuestra suma mucho más rápido. Pero nosotros queremos, pues nos van a dar un entero n. Entonces, en realidad queremos sumar todos los números desde 1 hasta n. ¿Ok? Así como hicimos aquí la suma desde 1 hasta 10, nosotros más bien nos gustaría sumar desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces, fíjense. Al igual que hicimos con el 10, podemos hacer la misma construcción para n. Si yo tomo mi suma desde 1 hasta n, la escribo al revés y los alineo así que el 1 quede con n. ¿Qué pasa cuando sumo 1 y n? Me queda, aquí me queda n más 1, ¿sale? En el siguiente, ¿qué me va a quedar? Cuando yo sumo 2 más n menos 1, pues me vuelve a quedar n más 1.
Luego, si sumo 3 más n menos 2, eso vuelve a ser n más 1, ¿sale? Más, todos me van a dar n más 1, ¿no? N menos 2 más 3 me vuelve a dar n más 1. Y así sucesivamente. Ahora la pregunta es, ¿cuántos n más 1 tengo? Depende, ¿no? O sea, ahí puede ser hasta, o sea, tiene que ver con el número de dígitos que estás sumando. Con el número de n's, ¿no? Fíjate, aquí para el 1 puse una n más 1, para el 2 voy a poner otra, para el 3 voy a poner otra, para el 4 voy a poner otra. Así me voy a ir hasta llegar a n. Esta es la última que puse para n. Entonces, ¿cuántas voy a poner? Como en el 10, ¿cuántas puse? Para el 1 pongo 1, para el 2 otra, para el 3 otra, para el 4 otra, para el 5 otra, para el 6 otra, 7, 8, 9 y para el 10 pongo otra más, ¿no? Pues voy a poner tantas como números tengo aquí. ¿Cuántos números tengo aquí? En este caso 10, ajá. En este caso tengo n números. Entonces lo voy a poner n veces. Entonces, al igual que hicimos en el caso del 10, tengo n sumas. Cada una de esas sumas me da n más 1 y dijimos que eso era 2 veces lo que estoy buscando. Entonces, lo que estoy buscando en realidad va a ser, tengo que quitar el 2, entonces el 2 pasa dividiendo. Va a ser n por n más 1 entre 2. Y eso sería como la forma rápida de calcular nuestras sumas. Esto se llama la suma de Gauss. Y fíjense, en realidad lo que estamos sumando los números desde 1 hasta n. Y sería 1 más 2 más 3 más hasta n. Y entonces, esta fórmula nos dice cómo podemos calcular esa suma de manera rápida. Entonces, esto se llama la suma de Gauss. ¿Y por qué dijimos que necesitábamos la suma de Gauss? Pues dijimos que en nuestra pirámide de Lego, pues a fin de cuentas, si tenemos un nivel 10, necesitamos sumar todos los números desde 1 hasta 10. Entonces, si tengo de nivel n, necesito sumar todos los números desde 1 hasta n. Entonces, la forma fácil y rápida de calcularlo es usando la fórmula de Gauss. Entonces, vamos a programar eso, ¿ok? Entonces, acuérdense, nos van a dar un entero n, que nos dice la altura, y nosotros le tenemos que decir cuántos legos va a usar. Ya quedamos que para calcular cuántos legos va a usar, simplemente tengo que sumar todos los números desde 1 hasta n, ¿sale? Entonces, vamos a llamar, aquí llamamos L al resultado. Y entonces dijimos int va a ser L. Quedamos que, o sea, lo que yo tenía que hacer era esto, ¿no? Sumar todos los números desde 1 hasta n. Una forma que podríamos hacerlo es usando el for, pero como ya usamos un poquito más de matemáticas para encontrar una fórmula para calcular esto rápido, dijimos que era n por n más 1 entre 2. Y eso nos debería de dar el resultado. Vamos a ver si es cierto. Ay, ¿qué me puso? Por cómo está en los comentarios. Ya, me faltó el por. Ahí está. Y el último dice que está mal porque tenemos que usar. Ay, Nancy, ¿cómo se ponen los en C? Long. Long. Yeah. Sí, fíjense qué fue lo que pasó. El último caso, miren, déjenlo, voy a dejar así como int. ¿Qué fue lo que pasó? El primer caso está bien, pues es 1, 1, nos da 1, ¿no? El segundo es 2, 3, nos dio 3. Pero el segundo, cuando calculamos, pues ya nos da un número de 10 dígitos. Y los ints, ¿hasta dónde llegan los ints, Sergio? 2 a la 32. Entonces ya se pasó 2 a la 31. ¿Ok?
entonces ya se nos pasó. Quiere decir que nuestro resultado tiene que ser un long, y creo que con eso ya se va. Ese es 2 a la 63. ¿Ya lo corrió? Más bien tiene que ser long. Así. Y ya voy a quitar esta que incluí. Y entonces este va a ser long. Ok. Vamos a ver si ya se arregla con eso. Ahí está. Ok. Lo que les decía es que la otra solución que pudimos haber usado era usar un for. Empezamos en 1 y terminamos en n más 1. Bueno, en Python tengo que poner n más 1. Y entonces pongo n igual a 0. Y entonces aquí en cada paso le voy a sumar la i. ¿Ok? Y aquí no lleva punto. Esto es lo que tengo que escribir para escribir mi suma. Así, si quisiera escribir mi suma. ¿Ok? Pero si en series, si sabemos cómo calcular la serie con alguna fórmula, es mucho más, nuestro programa va a ser mucho más eficiente y mucho más rápido si usamos la fórmula en vez de usar el for, porque aquí tiene que hacer n operaciones y aquí nada más tiene que hacer 2. Entonces nuestro programa se hace mucho más rápido usando la fórmula. ¿Sale? Y ya lo mandé en C, creo que no lo mandé en C. Vamos a ver si lo mandamos en C, a ver que no nos salga otro problema. Muy bien. Entonces vamos con el problema D, que se llama comprando un juguete. Dice, David quiere comprarse un juguete que cuesta J pesos. David decide crear un plan de ahorro. En la semana 1 va a ahorrar P pesos y de ahí en adelante cada semana va a ahorrar P pesos más que en la semana anterior. Entonces la pregunta es, ¿en cuántas semanas tendrá David el dinero suficiente para comprar su juguete? Nos van a dar de datos 2 enteros, J y P. J es lo que cuesta el juguete y P es la cantidad de pesos que ahorrará la primera semana. Y nosotros tenemos que contestar el número de semanas que tendrá que ahorrar David para comprar su juguete. Vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver. En el ejemplo 1 nos dicen que su juguete cuesta 15 pesos y él va a ahorrar 1 peso la primera semana. ¿Sale? Entonces, fíjense lo que dice el problema. Dice, en la primera semana va a ahorrar P pesos y de ahí en adelante cada semana va a ahorrar P pesos más que la semana anterior. Entonces, quiere decir que en la semana 1, pues David, en este ejemplo, dice que va a ahorrar 1 peso. Y entonces lleva acumulado 1 peso. Ahora, en la semana 2, dice que va a ahorrar P pesos más que la anterior. Quiere decir que la anterior ahorró 1 más. Entonces, va a ahorrar 2 pesos. ¿Sale? Eso en la semana 2 va a ahorrar 2 y en el acumulado, pues va a ahorrar lo que lleva de la semana pasada más lo nuevo que ahorró esta semana. Luego, en la semana 3, dice, de ahí en adelante cada semana va a ahorrar P pesos más que la anterior. Entonces tenemos que tomar la anterior era 2 y va a ahorrar 1 más, porque en este caso P es 1. Entonces va a ahorrar 3 y en el acumulado, pues es lo que lleva más lo que ahorra en esta semana, ¿no? Que nos va a dar 6. ¿Cuánto va a ahorrar en la 4? Sería, dice, lo del anterior, que es 3, más 1 peso. Entonces va a ser 4. Y en el acumulado, pues tenemos que poner lo que lleva más lo nuevo, va a llevar 10. ¿Sale? Y así todavía no llega, su juguete cuesta 15 pesos, apenas lleva ahorrado 10. Entonces tiene que seguir ahorrando. Entonces en la semana 5 va a ahorrar
lo mismo que la pasada más un peso. Entonces va a ahorrar 5 pesos esa semana y en el acumulado va a llevar pues, lo que llevaba, que era 10 más los 5. Y miren, justo en la semana 5 ya llegó a lo que quería ahorrar. ¿Sale? Ese sería, así se ve nuestro ejemplo con la entrada, cuando la entrada es 15 y cuando quiere, el juguete cuesta 15 y quiere ahorrar un peso la primera semana. Necesita 5 semanas. Vamos a ver qué pasa. Quería hacer el siguiente ejemplo, 15 y 2. Y en este caso nos va a dar 4, ¿sale? Lo quería hacer igual en la tabla, pero puse mal mi tabla aquí. Así que vamos a usar esta misma tabla, ¿sale? Lo que cambió fue el número de pesos que va a ahorrar. En el ejemplo 2 es 2 pesos y este es el ejemplo 2, ¿sale? Entonces en el ejemplo 2 la J es 15 y la P es 2. ¿Ok? Entonces, fíjense, eso quiere decir que en la primera semana va a ahorrar 2 pesos. ¿Y cuánto lleva? Pues lleva 2 pesos. La siguiente semana va a ahorrar lo mismo que la semana pasada más 2 pesos. Entonces ahorraría 4. Y en el acumulado va a llevar, pues va a ser 2 más 4. Luego, en la semana 3 dice que va a ser lo de la semana anterior más 2 pesos. Que es 6, y entonces en el acumulado tiene que llevar 2 más 4 más 6. Lleva 12, tiene que seguir ahorrando. Nada más les pongo aquí la salida, era 4. Ahora fíjense, lleva 12, tiene que seguir ahorrando, entonces va a ahorrar lo de la semana pasada más 2, que son 8, entonces el acumulado va a ser más 8, que es, ya nos puso aquí, es 20. 20 ya es mayor que 15, quiere decir que ya juntó dinero suficiente para su juguete, por eso nuestra salida en este caso fue 4, ¿sale? Así se ven los ejemplos que nos dieron. Vamos a ver cómo le hacemos nosotros en el caso en general. Entonces, lo que me dice, esta P me dice lo que va a ahorrar la semana 1. ¿Y cuánto va a llevar de acumulado? Pues va a llevar pues nada más lo que ha ahorrado en esa semana. Pues si P fuera igual a J, aquí ya tendríamos que parar, ¿no? Ya tiene el dinero suficiente. Pero vamos a ver, supongamos que no, todavía no tiene el dinero suficiente. Entonces vamos a tratar de encontrar un patrón de qué es lo que, cuánto dinero lleva acumulado en base a cuántas semanas va pasando, ¿ok? Entonces, fíjense, en la semana 2 dice que va a sumar P, lo que ahorró la semana pasada, más P pesos, porque cada semana va a aumentar en P pesos lo que ahorra. ¿Ok? Y pues esto, si se fijan, es lo mismo que 2P. Y el acumulado, que va a ser? Pues lo de la semana pasada más los 2P que lleva. En la semana 3 va a ahorrar lo mismo de la semana pasada más P. Esa es su regla. Cada semana va a ahorrar P más que la anterior. Y pues esto como se ve, pues se ve como 3P, ¿no? Entonces en el acumulado llevaría 2P más 3P. Fíjense, en la 4 sería 3P más P, que en realidad es 4P. Y entonces en el acumulado sería P más 2P más 3P más 4P. Fíjense, en la semana 5 sería lo del anterior más P, que nos da 5P. Y aquí sería entonces P más 2P más 3P más 4P más 5P. Ajá, las P's van consecutivas, fíjense. Le voy a poner aquí nada más un 1 para que nos ayude a ver eso. P a fin de cuentas es 1 por P. Y si se fijan, fíjense, cada semana, ¿qué va a ser? Aquí fue P, fue 1 por P, 2 por P, 3 por P, 4 por P, 5 por P, 6 por P. Yo digo que este sería el patrón. Y aquí, entonces, ya lo voy a, bueno, lo voy a escribir primero. Lo voy a escribir todavía así, si me cabe. Ok, ya no se ve, entonces mejor vamos a usar el símbolo de sumatoria. Entonces, fíjense, tengo que empezar en 1, voy a acabar en 6. ¿Y qué es lo que estoy sumando? Fíjense, estoy sumando 1 por P. Entonces,
2 por P, 3 por P, entonces es I por P. O sea, la I siempre va a ser como, o sea, el coeficiente, ¿no? Es lo como en el for lo que vas moviendo el contador. Ujú. Sí. Ok. Y fíjense, entonces aquí es 7P. ¿Y cuánto va a haber? Pues aquí tengo que sumar hasta 7. ¿Sale? Y así puedo continuar. Ahora la pregunta es, ¿cuándo debo de dejar de sumar? Cuando Aquí, llegue al monto de dinero, digamos, como cuando que- llegue a la J, ¿no? Puede ser, fíjense, en los dos ejemplos, en el primero, 15.1, con las 5 semanas, justo llegaba a J, y en el segundo ejemplo, se pasaba, ¿no? Nos dio 20 y queríamos ahorrar 15, ¿no? Entonces tengo que seguir haciendo esta cuenta hasta que esta suma sea mayor o igual que J, ¿sale? Entonces, en general, fíjense, esta es la suma que yo tengo. Voy a sumar desde 1 hasta n y por p, o sea, estoy sumando p más 2p más 3p más 4p, así hasta np. ¿Y cuándo tengo que parar? Tengo que parar hasta que dicha suma sea mayor o igual que j. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahí ya tenemos un algoritmo que nos resuelve nuestro problema. Vamos a hacer dos cosas. Lo vamos a resolver así. Lo vamos a resolver con este algoritmo y luego lo vamos a resolver con fórmula. ¿Ok? Entonces, fíjense. Aquí, ya con esto tenemos una solución y aquí tengo mi condición de paro. Lo puedo hacer así. Voy a hacer ahorro. Vamos a poner que ahorro es 0. Y vamos a poner las semanas en 0. ¿Ok? A ver si me sale. Ok, este no lo voy a hacer con un for, lo voy a hacer con un while. Voy a decir, mientras mi ahorro sea menor o igual que J, tengo que continuar. ¿Sale? Eso es lo que me va a decir esta línea. Tengo que parar hasta que la suma o el ahorro, aquí voy a ponerle ahorro, ¿ok? Sea menor o igual que J. Y entonces vamos a empezar con las semanas, las voy a empezar en 1. ¿Sale? Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? En la primera semana, pues mi ahorro va a ser igual a los pesos, ¿no? Va a ahorrar los pesos y me voy a ir a la siguiente semana. ¿Sale? Con esto ya me fui a la siguiente semana. Pero si se fijan, este número de aquí, este número, esta I de aquí, a fin de cuentas me estaba diciendo en qué semana voy. Aquí tenía 1, en la semana 2 voy en 2, en la semana 3 voy en 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí para que estas aquí es más? Voy a hacer P más, y mejor lo voy a poner así para que lo vean más claro. Claro, entonces lo que lleva, aquí estoy poniendo el acumulado. Estoy poniendo esto, lo que lleva de la semana pasada, más quiero poner el 3P. Entonces, aquí voy a sumar más la P por el número de semana en el que voy. Cuando semana, déjenme mover aquí. Entonces, empiezo en ahorro 0. Cuando semana es 1, aquí entro y hago 0 más 1 por P. Entonces, ahí estoy sumando P. Y ahora ya hago mi semana, la hago en 2. ¿Sale? Ahora vuelvo a entrar. Bueno, checa, ¿ya tienes el dinero suficiente? No, entonces vuelve a entrar. Entonces, ahora dijimos ahorro es P y ahora le voy a sumar más 2 por P. Hago mi semana, crezco mi semana y checo. ¿Ya llegaste al ahorro? Si ya llegué, pues paro. Si no, así voy a seguir. tendrías que decirle que se detenga, ¿no? O Es que aquí el while me dice ya cuando me detenga. Si el ahorro ya se pasó de J, ya no va a volver a entrar.
y ya se va a detener. Ya solo se imprime. Ajá, Mm. ajá. Nada más que hay un Entonces- detallito. Vamos a probar, pero hay un detallito. Ajá, nos lo puso mal. Es que, y el punto y coma, me sobró, más bien. Me sobró. Es que estoy en Python. Ajá, me sobró ese punto y coma, más bien. Ese. Es que aquí, miren, aquí está el problema. Esta era una P mayúscula. Ya, ahora sí corrió y sí está imprimiendo algo, pero está imprimiendo la respuesta incorrecta. ¿Por qué creen que está imprimiendo? Fíjense, aquí me dio 4 y aquí me dio 5 y aquí me dio 5 y aquí me dio 7. Entonces, fíjense, estoy imprimiendo la respuesta incorrecta porque aquí en el while sumo la semana después. Entonces tendría que ser menos 1. Y Y ahí aquí, no es también como, perdón, o sea, como lo estamos poniendo en el ahorro, ajá, o sea, como modificar el ahorro para que no se tenga que, en la impresión no se tenga que restar o no cambiar nada. ¿quieres que lo pongamos? Entonces empezamos 0 aquí. Y Ajá, o sea, entonces como para que pongo ya desde ahí, S más 1 hasta que entramos, lo pongo. Ajá, y entonces así ya no tengo que restar. Muy bien. Sí, así. ¿Sale? sí, Y le puse, fíjense, le quité el menor aquí, porque aquí mi condición o sea, cuando ya me pasé, es que la suma sea menor o igual. ¿Sale? Digo, mayor o igual. Entonces, siempre cuando pongo la condición aquí, quiero que mi ahorro siga hasta que sea, mientras sea menor. Si ya llegó, quiere decir que ya está, que ya llegué a la suma y ahora sí ya está bien. ¿Sale? Así nos dio bien. sí, así ya sale correcto. Ujú. Ajá. Sí, esto es cuestión de gustos. Si no quieres poner el -1 aquí, entonces nada más tienes que tener cuidado en cuando haces la suma, ¿ok? Y dónde empiezas a contar. O sea, esta solución funciona. A fin de cuentas, o sea, usamos una serie para encontrar nuestra solución, ¿ok? Pero ahora les voy a decir cómo podemos hacerlo. Bueno, esto va a ser, pues este while va a entrar y va a hacer varios pasos. Depende de nuestras cantidades. Por ejemplo, en el primer ejemplo, pues hacía 5, entraba 5 veces al while. Aquí entró 4 veces al while, ¿ok? Pero vamos a ver cómo podemos usar. Ahora que ya sé cómo es mi serie, cómo puedo usar matemáticas para simplificar mis cálculos, para que mi programa quede más fácil. ¿Sale? Si quieren, lo que no hicimos fue enviarlo para ver que funcionara en todos los casos. Ok, muy bien. Entonces, esa solución es válida, funciona bien, pero les voy a dar una solución más eficiente. Entonces, ya dijimos que tengo esta serie, tengo la suma. Dijimos que empiezo en 1, termino en n de i por p. Y dijimos que se veía como 1 por p, más 2 por p, más 3 por p, más n por p. Si nada más se viera, por ejemplo, a ver, ¿ven algo que pueden hacer? Pueden simplificar esto, 1 por p, más 2 por p, más 3 por p, más n por p. Fíjense que veo yo en común. Aquí hay una P, aquí hay otra P, aquí hay otra P. ¿Ok? Aquí hay otra P. Entonces, en realidad, la P está multiplicando a todos los términos que estoy sumando. ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que la P la puedo factorizar. Ajá. ¿Y qué me queda? Me queda 1 más 2 más 3 más n, ¿sale? Entonces, esto a fin de cuentas es P por la suma desde I igual a 1 hasta n de I. Esta serie, pues es la serie que usamos en el problema anterior. Es la serie de Gauss y ya teníamos una fórmula para calcular
esa serie, ¿sale? Entonces, si se fijan, nuestro problema, a fin de cuentas, tengo la suma desde i igual a 1 hasta n de i por p. Dijimos que esto era lo mismo que p por la suma desde i igual a 1 hasta n de nada más sumar los números desde 1 hasta n. Y afortunadamente ya tenemos una fórmula para eso. La p la tengo que dejar porque está ahí. Y pues ya teníamos una fórmula. Era n por n más 1 entre 2. Esta fórmula, ¿qué me dice? ¿Qué me dice esto? Esta p por n más 1 sobre 2 me dice cuánto ha ahorrado en la semana. Bueno, en total, bueno, cuánto lleva, le voy a poner así, me dice cuánto lleva ahorrado en la semana N. Y entonces quedamos que lo que yo quería saber es en que para qué N esto va a ser mayor o igual a mi J. Entonces, vamos a olvidarnos ahorita un poquito del mayor igual. Vamos a dejarlo así como igual. Necesito saber cuándo P por N más 1 entre 2 me da igual a J. ¿Ok? Fíjense, la P la conocemos, la J la conocemos, el 2 lo conocemos. Lo único que no conocemos es esta N. Lo que tendríamos que encontrar es la N. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en el ejemplo 1, la P era 1. Lo voy a dejar así. La P es 1. La J era 15. Entonces, si les pongo así, puedo despejar, ¿no? Puedo hacer, me queda N por N más 1. Va a ser 2 por J, que en este caso sería 30. Y luego puedo hacer, me queda N cuadrada más N, va a ser igual a 30. Y puedo decir, puedo pasar el 30 para el otro lado. Y tengo N cuadrada más N menos 30 igual a 0. ¿Se acuerdan de alguna manera de encontrar la N para este tipo de ecuaciones? Pues la ecuación cuadrática, Ajá, con la fórmula general o la- factorizando. Ajá, pero en este caso, como en la computadora es más difícil factorizar, entonces vamos a usar la fórmula general que nos dice N va a ser menos B. En este queda sencillo porque aquí es 1, era P por más menos menos B más menos, ajá, es más menos raíz raíz cuadrada ajá, de B cuadrada menos 4AC sobre 2, sobre 2, ¿no? sobre 2. Ajá. Entre 2, sí, entre 2A. Pero resulta que en este caso la fórmula general queda fácil porque fíjense, la B es 1. Entonces me queda menos 1 más menos. Ahorita vemos cuál vamos a usar, si el más o el menos. B cuadrada es 1, sigue siendo 1, menos 4 por A es 1. Aquí nada más me queda por 30, por menos 30. Entonces este se hace más por 30. Todo dividido entre 2. 2A, pero en este caso está fácil porque la A es 1, entonces es entre 2. La única dificultad aquí es que tengo un más, que puede ser más o menos, ¿ok? Pero fíjense, si esto es un número positivo, entonces si tomo el menos, me va a dar un número negativo. Y si tomo el menos 1 que está aquí, me va a dar un número negativo. Y nosotros la N que estamos buscando es un número positivo. Entonces no tiene sentido tomar esta raíz negativa porque eso nos daría una N negativa. Entonces en realidad el símbolo que necesitamos aquí para la raíz es el positivo. Entonces nos queda positivo. ¿Sale? Y si hacen esa cuenta van a ver que esa N va a dar 5. Va a dar exactamente 5. Ok, entonces eso fue como nuestro caso 1. Vamos a ver qué cambiaría para el caso 2. El caso 2, P, entonces sería un 2 aquí.
Y el caso 2 era también 2. Entonces aquí tendría la P era 2. Y entonces lo único que va a cambiar, aquí tendría un 2 aquí. Bueno, en este caso lo podría dividir, pero no quiero, digo, cancelar, pero no lo quiero hacer porque quiero ver cómo me afecta. ¿Sale? Entonces este 2, para quitarlo de este lado, lo tendría que pasar dividiendo del otro lado. Y entonces me quedaría 30 entre 2 y mi ecuación aquí cambiaría a 15, ¿sale? Y esta fórmula aquí me cambiaría que en vez de ser 30 sería 15, ¿sale? Entonces fíjense, la P me afecta a mi fórmula. Entonces lo que tengo que ver es cómo me afecta la P a mi fórmula en programación, ¿no? ¿Por qué creen que ya no me dio entero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en este caso? Fíjense, cuando la entrada era 15.2, dijimos que con la semana 3 tenía 12 y en la semana 4 tenía 20 y nosotros queríamos que nos diera 15. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este problema? Que la n ya no nos dio un entero. Sí, es que hay casos en el que en una semana, como en este, ¿no? En la semana 3 llegó a 12 y en la semana 4 ya se pasó, ¿sale? Entonces, esto que hicimos aquí nos dice como exactamente como la porción de la semana, o sea, en la semana 3 todavía no ha llegado, pero en la semana 3.4, o sea, si ahorrara continuo, en la semana 3.4 ya tiene los 15 pesos que necesita. Esa es nuestra fórmula, pero tenemos que tener cuidadito con el resultado, que es el número que vamos a dar. Ahorita les voy a decir, pero matemáticas tiene, entonces en este caso, ¿qué número tendrían que dar? Si les da 3.4, ¿qué número tendrían que imprimir como respuesta? Pues si lo tienes como integer, pues más, ¿no? Y Ajá. si lo tienes ya como, o sea, de que imprima con el float, pues sí podrías poner, supongo, el 3. Pero en eso hay que tener cuidado porque nuestro problema nos pide que imprimamos Enteros, ¿no? el Bueno, el entero. número de semana. Entonces Ajá. sería el 3, nada más, ¿no? En este caso, fíjense, tendríamos que imprimir 4. Vimos en el ejemplo que para este caso tendríamos que imprimir, dijimos que 4, ¿no? Porque en la semana 3 todavía no llega y en la semana 4 ya se pasó. Ya se ¿Sale? pasó, ok. Entonces tendríamos que imprimir 4. Pero vamos a ver entonces cómo modificamos nuestra fórmula para que nos quede en general. Entonces en general aquí en vez de tener 2 teníamos P, en vez de tener 15 teníamos J. Entonces fíjense, el 2 que está dividiendo lo paso multiplicando, entonces me queda P por N más 1 es igual a 2 por J. Luego esta P que está multiplicando, la voy a pasar dividiendo, me queda n por n más 1 es igual a 2j entre p, ¿ok? Y luego dijimos esto, lo desarrollamos, ¿no? Dijimos que era n cuadrada más n, para que nos quede como la fórmula general, el 2j entre p, más bien lo paso del otro lado, y quiero igualar a 0. Esa es la ecuación cuadrática que tenemos que resolver. Afortunadamente tenemos la fórmula general, y entonces la fórmula general nos diría que nuestra n va a ser menos b, y les digo que en este caso tenemos suerte porque la a y la b están fáciles, nos queda 1 y 1, entonces sería menos 1. Quedamos que nada más íbamos a usar la raíz positiva, porque si usaba la negativa me iba a dar un número negativo, y en realidad mi respuesta es un número positivo. Entonces me queda b cuadrada, que es 1, menos 4 por A, que es 1, me queda 4 por el C, es menos 2J sobre P, con el menos se va a hacer en más, y lo voy a multiplicar por C, entonces me queda por 2 por 4 es 8, J entre P, y todo esto lo tengo que dividir entre 2. Entonces, esa sería lo que le tengo que decir
a mi computadora. Nos va a dar un entero, nos va a dar, o sea, nos va a decir exactamente cuándo llegó a la suma, ¿ok? Y nosotros necesitamos como el entero, pero eso está fácil en la computadora. En la computadora hay, bueno, y en matemáticas hay dos funciones que en matemáticas se llaman, pues se llama parte entera baja, y hay una otra función que, bueno, otra parte entera alta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un número, la parte entera baja es el entero menor o igual a, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, si mi número es 3.4, su parte entera baja es 3. Ajá, es redondear, ¿no? Sí, de la escuela. Ajá, y la parte entera alta de un número de X es, aquí es mayor o igual. Entonces, igual, por ejemplo, la parte entera alta de 3.4, su parte entera alta es 4. ¿Sale? Si el número es entero, entonces la parte entera alta y la parte entera baja son el mismo número. Entonces, en nuestro resultado que hicimos aquí, esta va a ser nuestra n, con el detalle que tengo que calcular su parte entera alta. Entonces vamos a cambiar nuestro código. Entonces fíjense, o sea, este código que hicimos primero funciona y funciona bien y nos da la respuesta. La única diferencia es que esto que hicimos con matemáticas nos va a dar la misma respuesta, pero nuestro código va a ser más eficiente, va a ser más rápido, ¿sale? Entonces vamos a, lo voy a escribir primero en Python. Entonces me decía, en este dijimos que S iba a ser -1 raíz cuadrada. Ahorita pongo la raíz cuadrada y creo que voy a tener que importar una librería nada más, pero ahorita lo ponemos. Era 1 más 8 por J entre P. Aquí no es división entera, estamos haciendo una división porque va a ser un doble, más bien cuando calculamos la parte entera alta es cuando lo vamos a hacer en entero, ¿ok? Y lo tengo que elevar a la 1/2, eso me da la raíz, y todo eso lo voy a poner en otro código. S va a ser S entre 2, lo tenía que dividir entre 2, ¿ok? Entonces, Y ahí el 8, ay, perdón, y ahí el 8 entonces va en función del problema, ¿no? O sea, sí, el 8 nos salió, fíjense, el 8 nos salió aquí de la fórmula, ¿no? Cuando usamos la fórmula general, este 2 de aquí por este 4 de la fórmula general, ahí, ese 8 nos salió de ahí, de la cuenta que hicimos. Y lo único que nos falta es, fíjense, vamos a probar así y va a estar mal, ¿no? Ajá, está mal porque ¿qué está imprimiendo? Primero está imprimiendo, este debería estar bien, pero está imprimiendo un double y yo quería imprimir un int, ¿ok? Y este, fíjense, era 4 y nos imprimió el 3.40, ¿ok? Entonces, Python ya hay se llama S igual a mat.save. Eso me da la parte entera alta y ya debería de funcionar. Ahí está. Sí, fíjense, con eso lo que hice, ahora el 3.4 que nos dio, lo redondeamos hacia arriba, calculamos su parte entera alta y ya está. Ahorita lo programamos en C también. Déjenme nada más probar que funcione. Este fue Python, ¿verdad? Muy bien, y nos lo aceptó, ¿sale? Entonces déjenlo, escribo en C también. Ok, declaramos las variables JP y entonces hay que incluir mat. Entonces quedamos que S iba a ser -1 más 1 más 8 por J entre P. Luego quiero dividirlo entre 2 y luego a eso le quiero hacer la parte entera alta. Vamos a ver si funciona. Ajá, espérense, se me olvida que tengo que definir variables en C. Ahí está. Y luego le quito el -1. Y luego entre 2 y luego 6. Ese es el error, creo. A ver, vamos a ver. Ajá, ahí está.
Entonces, como yo declaré la S como un int, cuando hizo todas estas cuentas, me lo estaba redondeando y redondeando y redondeando, y por eso no salía. Ahí está. Ese es el error. ¿Sí? ¿Lo ven? Ay, Sí, o sea perdón. que a diferencia de en el de Py, que, o sea, no tenías que especificar que era un float, Ajá. en este sí. O sea, Sí, cuando usas C, sí lo tienes que sí. especificar. Sí, es que en Python pues hace las cuentas como están y al final, pues aquí cuando le hiciste el match, Ujú. ya lo hizo en int, ¿no? Ok. Pero en C++, pues como yo le dije que la S era el entero, pues estaba guardando todo como si fuera un entero, entonces me lo estaba redondeando todo. Entonces, Ok. ese fue el error. Vamos a ver si es cierto que funciona. Ay, partial answer. Ah, J y P son enteras. Ok, a ver, vamos a poner double. Ajá, esas no importan, ¿no? Ujú. Ok, no importa. Bueno, sí, a la hora de hacer las cuentas. Ahí está. Bueno, sí, es por manejo de variables, muchachas. Nuestra cuenta está bien, pero sí hay que tener cuidado cómo manejamos nuestras variables. ¿Vale? Bueno, y ya nada más les digo que estábamos usando. Ya les dije, usamos tres conceptos básicamente. Usamos parte entera baja, parte entera alta, que en C++ y en Python es floor y ceil. Y usamos una cosita más. Fíjense qué cosita más usamos. Esta cosita que usamos aquí, que cuando factoricé la P, la pude factorizar de la suma. Entonces, la última cosita que usamos es que si yo tengo una suma y tengo una constante que me aparece en la serie por lo que sea, por mi serie, vamos a ponerle una función. Acuérdense que aquí es algo que depende de i. Puedo factorizar la constante. Siempre puedo factorizar la constante que aparece repetida. Como lo que hicimos aquí. La P nos aparecía en todos los términos, entonces lo puedo factorizar. Mujeres en programación con Omega Up.